Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestro segundo momento de esta primera semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Hoy esta sesión de miércoles. Confirmar que me escuchan. ¿Es claro mi audio? Me parece que sí. Se está moviendo aquí claramente, pero de todas maneras mejor confirmar. Ana Karen y Fernanda. Sí se escucha bien. El volumen igual está correcto, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Gracias, Ana Karen, Fernanda. Vamos a continuar. Eh, entonces vamos a partir de aquí. Primeramente, ¿qué es la literatura? Nos dice la definición más básica, más sencilla que podemos encontrar. Nos dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura. Nos dice que es un arte. Entonces, ¿qué es un arte entonces también, verdad? Todas aquellas manifestaciones de emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella. Ese es el arte. Entonces, en la literatura, ¿qué encontramos? Eso, manifestaciones de emociones, sentimientos de manera bella, de manera creativa. Eso nos dice la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, ¿cuáles son las 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Son las 7 bellas artes. Siempre he dicho que lo más bello que hemos creado, descubierto los seres humanos, pues está ahí precisamente, en el arte, en la música, en la pintura, en la danza, en el cine. En fin, sabemos que ya pues hay formas emergentes y que hay muchísimas ya tendencias distintas que bueno, se puede poner ahí, podríamos entrar en polémica entre si pueden ser considerados artes o no, pero en realidad esas son las artes. Manifestaciones de emociones, sentimientos de manera bella. Y eso es lo que encontramos en la literatura, encontramos las visiones que han tenido los autores en sus vidas, como ya les decía en la introducción. Todo aquello que les tocó vivir, experimentar a los autores, a los escritores, pues claramente eso está en su mente. ¿Y de qué van a escribir? Pues de eso que les tocó vivir, de esas situaciones que les tocó experimentar. Pero también les decía que los autores, los artistas, pues son seres sumamente sensibles, mmm, muy creativos, con grandes visiones, con muchísima conciencia, unos, otros pues no, de todo, ¿no? Como todo. Pero al final también comparten no solo lo que les tocó vivir, sino aquel mundo que ellos sueñan, aquellas ideas que ellos imaginan, como también pues, Julio Verne, Einstein, Newton y todos estos grandes, eh, pues de esa manera es como llegaron a sus descubrimientos, no tanto reflejando lo que les tocó vivir, sino aquello que imaginaron. Entonces son las dos musas inspiradoras de los autores, de los poetas, de los cuentistas, de los novelistas, de los dramaturgos, en fin. Entonces, eso encontramos en los textos literarios. Y para saber claramente qué es eso que estamos leyendo, pues necesitamos definitivamente conocer el origen, conocer el contexto de producción, el contexto de esa obra. Resulta que a lo mejor estás leyendo un texto
el cual pues no comprendes o no conectas mucho con él. Y luego decides, pero no sabes más. Estás a punto de dejarlo, de hacerlo a un lado, porque ya no te llamó la atención. Pero después, al leer el contexto de producción, de dónde surgió esa obra, te das cuenta de que la autora, por ejemplo, en el caso de Ana Frank, que la autora estaba en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Escondida en un sótano, porque pues las estaban buscando, ¿sí? Estaban matando a su familia. Entonces, cuando conocemos el contexto de producción, resignificamos una obra, la valoramos más, somos como más sensibles porque sabemos qué es lo que está contando ahí esa autora, ese autor, ¿verdad? Bien, entonces, a través de los textos literarios, déjenme utilizar aquí mi lápiz. A través de los textos literarios, fomentamos, pues claro, la oralidad, la escritura, definitivamente van de la mano, son dos de las herramientas más importantes con las que contamos en toda nuestra vida, como ya decíamos. A través de la lectura, pues adquirimos conocimiento y a través de la escritura compartimos nuestro conocimiento, o nuestras emociones, en fin, pero en la lectura somos receptores y en la escritura somos emisores. Bueno, a través de la literatura o dentro del arte en general, dentro de la literatura, se viven las experiencias estéticas. A ver si lo recuerdan, en próximas semanas vamos a ver lo que es la experiencia estética. De hecho, gran parte de esa semana va a girar en torno a ello, entonces para que ya tengas ese conocimiento desde ahorita. A través del arte vivimos experiencias estéticas. ¿Qué es una experiencia estética? Bueno, para empezar, experiencia es como un suceso, un acontecimiento. Y la estética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. Entonces, una experiencia estética es una experiencia bella, una experiencia que tiene que ver, que la vivimos a través del arte, de la música, de la pintura, de la danza, de la arquitectura. Por ejemplo, acabo de ir a ver el viernes, sí, el viernes pasado, esta obra de Juan Rulfo, extraordinaria. Eh, y a través del arte, a través de Pedro Páramo es esta obra, a través del arte podemos experimentar eso, transportarnos a otras épocas, experimentar todo tipo de emociones, meternos en los personajes. Es algo mágico, solo los seres humanos tenemos esa posibilidad y solo también aquellas personas que se acercan, que valoran al arte, que lo conocen, que son sensibles. Es un momento de expansión maravilloso. Yo creo que todo lo hemos vivido de alguna manera, ¿no? Hasta cuando escuchamos esa música que nos gusta, esa canción, nos hace sentir todo tipo de emociones. También la experiencia estética la vivimos en la naturaleza, cuando vemos aquel atardecer y nos acordamos y sentimos, en fin, eso a través del arte, a través de la literatura. Eh, los textos literarios, para analizar un texto literario, es... Eh, ¿quién puede? Ok, estaba aquí leyendo este mensaje que me apareció. A través de, bueno, para analizar un texto literario, como ya les decía en el inicio, en la presentación, tenemos que ubicar, tenemos que conocer lo que es el fondo y lo que es la forma. No me dejarán mentir, lo estamos analizando en esta primer semana. Todo lo que vemos, pues está orientado a darte la información necesaria para que resuelvas tus actividades. En el caso de los textos, también tienen fondo y tienen forma. ¿Cuál es el fondo de los textos literarios? El argumento, el tema,
la acción, la intención, los personajes, en fin, el interior del texto, el contenido, la historia de lo que trata, eso es el fondo. Eso no lo podemos conocer solamente que leamos el texto. A diferencia de la forma a simple vista podemos identificarla. Por ejemplo, vemos que en el texto que estamos leyendo, por ejemplo, en la obra de Sor Juana, solo son esas pequeñas líneas que componen un poema. ¿Cómo les llamamos a esas pequeñas líneas? Versos. No necesito leer para darme cuenta que ese es un verso. Ah, esa es la forma. ¿Cuál es la forma de ese texto? Verso. ¿Cuál es la forma de ese texto? Diálogos. Intercambio de mensajes de personajes, ¿verdad? Diálogos. ¿Cuál es otra forma? La narración, las novelas, los cuentos, la prosa, como decimos de manera común, escribir de corrido. Eso lo comparten mucho los estudiantes en el aula presencial. Lo conocen de repente así, ¿no? Por escribir de corrido. Bien, entonces son formas. ¿Y cuál es la importancia de conocer las formas? Pues muchísima. ¿Por qué? A simple vista, si tú te das cuenta que en ese texto solo son versos, solo son esas pequeñas líneas que componen a un poema, entonces de antemano, permítanme que se me movió aquí la presentación, ahí está, de antemano sabemos que al ser poesía, lo que busca esa obra es transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de manera subjetiva, de manera bella, simplemente con ver la forma de versos, porque esa es la intención de la poesía. Al ubicar la forma, sin leer el texto, ya sabemos algo. O si veo a simple vista, primeramente, veo que ese texto son diálogos. Ah, perfecto. Quiere decir que es un texto dramático, que es un guión teatral y que tiene el género dramático. ¿Qué intención tiene el género dramático? Pues representar los episodios de la vida cotidiana, ¿sí? Y si veo que es una narración donde hay personajes y hay un narrador, ah, ya sé que ese texto lo que quiere es contar, me va a contar una historia para desarrollar mi imaginación a través de personajes y demás. Vean la importancia, ¿no? De conocer estos términos, fondo y forma, y todo lo que pueden ayudarnos para poder interpretar, para poder conocer mejor los textos y analizar mejor los textos literarios y realizar de una manera más objetiva, correcta, adecuada nuestras actividades de la semana. Fíjense, para profundizar en los géneros literarios, narrativo, poético y dramático, que son las formas que adquiere la literatura, ¿sí? ¿Qué son los géneros literarios? Las formas que adquieren los textos literarios. Ya digo, género poético, género narrativo y género dramático. Para ello les voy a compartir una infografía muy interesante que seguramente les va a ayudar para realizar sus actividades de la semana y para complementar su aprendizaje. Ya decíamos, los géneros y los subgéneros literarios, ¿qué son? Formas, ¿verdad? Son las diferentes formas que puede tener un texto literario. Y existen
Lo voy a hacer un poco más pequeño para que alcancen a ver de manera más clara. Ahorita lo acerco. Existen, ya me fui demasiado. Estos tres son los géneros clásicos. Y aquí abajo, si te fijas, hay un cuarto género. Nosotros nos vamos a enfocar en los géneros clásicos, ¿verdad? Y acá de este lado vienen los subgéneros. Veamos. Vamos primero con el género narrativo. El género narrativo utiliza como principal forma la narración. Y entonces, ¿qué características? ¿Cómo sé que es un texto narrativo? Bueno, un texto narrativo te va a contar una historia, te va a contar un suceso. Principalmente su elemento es el narrador. Es el elemento más claro del género narrativo. Siempre tiene un narrador que puede manifestarse en primera, en segunda o en tercera persona, pero va a llevar un narrador, hay un tiempo, hay espacio, hay personajes. Esas características tiene este género, el narrativo. Resulta que cada género tiene subgéneros, o para que lo entiendas de una manera más sencilla, más clara, son sus, digamos que, como sus hijos, ¿no? Son sus frutos. Nacen de él. Del género narrativo nace el mito, la fábula, la epopeya, la leyenda, el cuento y la novela. Nacen del género narrativo. Por lo tanto, pues tienen también tienen las características generales del género narrativo, pero tienen características particulares también. Entonces, géneros son tres, cuatro, como ya les decía, en realidad cuatro. Y subgéneros son muchos más. Bien, entonces, si en la actividad se te pregunta cuál es el género, pues tú cumples con decir género narrativo, género poético, género dramático. Ahorita, con apoyo de esta infografía, incluso puedes precisar, puedes decir, esta obra pertenece al género narrativo, subgénero, novela. ¿Qué tipo de género narrativo? Novela o subgénero. Es lo mismo. ¿Sale? Entonces, son los tipos de narración, son los tipos de narrativa, los tipos de textos narrativos que hay. El mito, por ejemplo, como su nombre lo dice, mitología, relato de dioses, héroes, ¿verdad? Que tratan de explicar el origen de Dios, del universo, del bien y del mal, los mitos, las fábulas, cuyo principal creador es por allá de la antigua Grecia, Esopo. A lo mejor en algún momento les tocó leer alguna fábula de él, de Esopo. Pues las fábulas son enseñanzas, tienen una moraleja, buscan eh, dejarnos una enseñanza, precisamente una reflexión. Las epopeyas narran esas luchas, esos orígenes de los pueblos, esas luchas de los pueblos, pero de una manera muy mitológica quizá, muy eh, extraordinaria. La leyenda, todos yo creo que hemos escuchado leyendas, de hecho, en las actividades integradoras de este módulo, en los foros, vamos a compartir acerca de ello, precisamente, acerca de estas leyendas que conocemos de nuestros lugares de origen. ¿Qué es una leyenda? Pues un relato, una historia que se cuenta que surgió a partir a diferencia del mito,
que surgió de algún acontecimiento real, pero que al paso del tiempo, como se transmiten de generación en generación, pues se va tergiversando, va cambiando. También las leyendas pues nos hablan mucho de la cultura, de las raíces de los pueblos, de su idiosincrasia, de su arte, ¿verdad? También tenemos al cuento, que es un relato breve, es una sola historia, a diferencia de la novela, que tiene múltiples tramas. Esto en torno al género narrativo. El género poético tiene otra forma y tiene otro propósito, tiene otra intención. Regálenme unos segundos para abrir. Esta página que se me cerró, donde quería pues compartirles un poco acerca de estos. Ah, ya la tengo por aquí. Ahora sí, ahorita la refiero. Entonces, el género poético, su principal forma, vamos a ver, aquí lo tengo ya. Aquí está. Esta es la principal forma del verso, ¿verdad? No necesito yo leer este texto simplemente por su físico. Sé que es un poema. Sé que es un poema, ¿verdad? ¿Y qué intención tiene? Transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella. Hay rima, hay un lenguaje bello. Miren, precisamente, de Sor Juana Inés de la Cruz, en este caso. Dices que yo te olvido, Celio, y mientes en decir que me acuerdo de olvidarte. Fíjense, hay un oxímoron, ¿verdad? Una antítesis, una contradicción. Pues no hay en mi memoria alguna parte en que aún como olvidado te presentes. Estos son los versos. Esta es una de las formas literarias. Acá tenemos la prosa, la acabamos de ver. Acá tenemos la narración, en este caso de uno de mis autores favoritos, Hermann Hesse. A propósito, les recomiendo, por ejemplo, Siddhartha, Lobo Estepario, de Hermann Hesse. Entonces, el ave de mi sueño se hallaba en el camino en busca de mi amigo, cuando, por maravilla, me llegó una respuesta. Un día después del recreo, encontré en la clase sobre mi pupitre puntos suspensivos. Esto es narración, ¿verdad? Esto es narración, a diferencia de diálogo, otra forma diferente, perdón, de verso, otra forma diferente, que es justo lo que estamos explicando acá en la infografía, ¿verdad? El género poético. Ya vimos los versos, regresamos nuevamente. Aquí está. Esa es la principal forma de este género poético, los versos. Eh, ¿Cuál es la intención? Ya les decía, compartir, transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de una manera bella, ¿sí? Esa es la intención, ese es el propósito. ¿Cómo lo logra? A través de la belleza de la palabra, a través de las metáforas, del lenguaje connotativo, de la descripción, eh, tiene ritmo, tiene rima, hay un sujeto lírico, hay un motivo lírico, en fin. Todas estas son las características del género poético. Si se fijan, muy distintas a las del otro género, ¿verdad? Son distintas a las del otro género, aunque son hermanos. Son hermanos el género narrativo, el poético y dramático son hermanos y cada género tiene sus propios hijos, ¿verdad? Entendiéndolo de esta manera figurada, pero bueno, creo que ayuda también. Eh, También el género poético tiene sus propios subgéneros. En este caso tiene subgéneros mayores
y subgéneros menores. Los subgéneros mayores es la canción, el himno, cualquier tipo de poema en verso libre, la elegía. Cada uno de estas formas poéticas pues tiene sus características muy particulares, tanto en el tema que abordan como en la forma que lo hacen. Unos tienen más versos, más sílabas cada versos, más estrofas, rima o no rima, en fin. Y también tiene géneros menores, el madrigal, el epigrama, la letrilla, son formas de hacer poesía, son hijos de la poesía, hijas de la poesía. A propósito, fíjense, la canción es hija de la poesía. Entonces, cuando a veces se hay actualmente, ¿no? Esas polémicas en torno a, pues, estas canciones, a esta música, le digo yo, genérica que se hace actualmente, no toda y no necesariamente un tipo de género, porque habrá un género que habrá artistas de ese género que se puedan rescatar, pero como para que se entienda, y ese es el argumento adecuado. ¿Cómo va a ser eso, esa canción en realidad, ¿no? Si no cumple con las características de la poesía, la belleza de la palabra. Entonces, pues bueno, lo mismo, los himnos de cada país son poesía. Hay algunos más bellos, hay algunos, ¿a qué me refiero con bellos o estéticos? Pues que tengan mayor creatividad en torno al uso de la palabra, de las figuras literarias, del lenguaje connotativo. Y por último, el tercer género literario, el dramático. Si te fijas, las tres obras que estás analizando son de estos géneros. ¿Cuál es de cuál? No podemos decir porque no podemos dar respuestas, pero yo creo que ya si había duda, ya se resolvió, ya lo tienes de manera clara. El género dramático, fíjense qué interesante, a propósito que les compartía que el viernes pasado fui a ver esta obra de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Eh, Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Así inicia, ¿no? Uno de los primeros diálogos. O la narración, en este caso, porque es una novela en realidad, nada más que hacen adaptaciones al teatro. Entonces, el género dramático tiene la intención de reflejar los episodios de la vida cotidiana. Es decir, de representar lo que nosotros vivimos en nuestras vidas, como papás, como hijos, como familia, como individuo dentro de una sociedad, en fin, yo digo que el teatro es como un espejo que nos sirve justo para reflejarnos cómo estamos actuando. Imagínense, ¿no? Qué belleza, qué interesante lo que podemos vivir a través del teatro. Ojalá que lo fomentemos. Dice a propósito, citando a Federico García Lorca, un dramaturgo español, fíjense, un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. ¿Qué nos quiere decir Federico García Lorca? Un pueblo o un individuo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Claro, porque no tenemos la oportunidad de réplica. Claramente nosotros podemos de ver en los demás situaciones incorrectas, correctas, ¿verdad? Es muy fácil, pero verlas en nosotros mismos es complicado. Entonces, el teatro nos sirve de eso. A ver, un espejo ahí para ver cómo estamos actuando como seres humanos, como parejas, como hijos, como esposos, padres, en fin. Entonces, vean la riqueza del teatro. Y obviamente, pues hay muchísimos estilos, ¿no? Tragedia, comedia, drama, en fin. Bueno, ¿cuál es la principal forma
del género dramático. Vamos a ver la principal forma del género dramático. Ah, caray, aquí está. Esta es la principal forma de el género dramático. ¿Ves? Es una forma distinta a las demás. Mira, esta forma, ¿ves? No es la misma. ¿Vela? Diálogos. Estos son versos. Y acá es una prosa de corrido, como decimos en sentido así cotidiano común. Son tres formas diferentes. Bueno, el género dramático, su principal forma es el diálogo. Es una comunicación entre dos o más personas que manifiestan sus ideas, ¿sí? Esta es la principal forma entonces del género dramático. Si nosotros vemos esto, sin necesidad de leerlo, ya sabemos que es un guión teatral, que es una obra dramática, ¿verdad? Dice, mío dices, pero mira cómo me queda. Te dije que no lo mandaras a la tintorería, te lo echaron a perder. Así pasó con el gris. Pues yo no me acuerdo de este saco. Estás muy arreglada. ¿Saliste? Puntos suspensivos. Ahí sigue, ¿verdad? Ese es el teatro, ese es el diálogo, ese es el género dramático. En cuanto a forma, vamos a regresar ahora con nuestra presentación, a profundizar, a terminar el género dramático. A diferencia del escritor que crea textos narrativos, que se le llama novelista, cuentista, al que escribe poema, se le dice poeta, al que escribe textos dramáticos, dramaturgo, es el que crea esos guiones que después vamos a ver nosotros representados en las películas o en las obras de teatro. Entonces, ese es el género dramático. Hay un guión teatral, todo ese guión teatral son diálogos, ¿sí? También este género tiene subgéneros, tiene hijos mayores e hijos menores. La tragedia, la comedia y el drama son géneros mayores, ¿sí? Fíjense, como dato ahí interesante, estas obras en la antigüedad duraban días en su representación. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, en cada época se vive el arte de manera distinta. Cuando surgieron estas géneros, estas formas, estas manifestaciones artísticas, tenían la intención de servir de culto a Dionisio, que era el dios del vino y la festividad. Duraban días en estas presentaciones de tragedia, de comedia, de drama. Han venido teniendo cambios y adaptándose a nuestra actualidad. Obviamente hay muchos subgéneros, ramas ya, muchísimas temáticas, tienen muchísimas intenciones distintas, pero de manera general, por ejemplo, en el caso de la tragedia, pues como su nombre lo dice, el protagonista siempre padece los embates de la vida cotidiana. Tiene un desenlace fatal, etcétera. La comedia, pues tiene la intención de utilizar elementos cómicos para divertirnos, pero de esa manera aprender, llevarnos un aprendizaje a través de la risa. Y el drama, que es una especie, una combinación entre estos dos. En el drama podemos encontrar parte de tragedia y parte de comedia. También tiene obras menores, el entremés, el sainete, el auto sacramental, la farsa, el sketch y obras musicales como la ópera, el operete, la zarzuela, en fin. Les decía, hay un cuarto género
el ensayo literario. En este módulo no lo vamos a ver, pero para que ustedes ya lo conozcan, el ensayo literario es el cuarto género literario, que es una fusión entre la ciencia y el arte. ¿Cómo que una fusión entre la ciencia y el arte? Sí, reúne la rigurosidad de la investigación científica, pero lo aborda o comparte ese conocimiento de una manera artística, de una manera connotativa, con un lenguaje. Ese conocimiento lo expresa, ese conocimiento científico lo expresa de una manera artística. Ese es el ensayo literario. ¿Sale? Ya tenemos, rebasamos la hora de sesión, y además está por terminarse la sesión. Nos quedan 3 minutos. Quiero dar espacio a alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, algo que quieran compartir. Adelante, es momento. Los escucho, las escucho. Si quedó claro, lo que ustedes gusten compartir, adelante. Si no, pues daremos por concluida nuestra sesión. ¿Qué nos dicen? A ver, vamos a ver. Tenemos a Karen, Fernanda. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? En la siguiente sesión, la sesión del viernes, vamos a continuar, vamos a agotar esta presentación y a terminar de abordar estos temas de esta presentación. Lo que pasa es que, pues ya sabrán, imagínense, ¿no? Es realmente la literatura sumamente extensa y no podemos irnos como muy rápido o de manera muy superficial porque luego no se entiende. Entonces es importante ir paso a paso, pero que quede todo bien claro, bien entendido y espero, ojalá que así haya sido. Nos dice Ana Karen, me pareció muy interesante la clase y me ayudó a reforzar esos conocimientos. Me alegro muchísimo, Karen. Muchísimas gracias por compartir, por tu palabra, por tu mensaje. También nos motiva a nosotros como asesores porque nos damos cuenta que, pues que estamos logrando la intención, lo que ustedes necesitan, que estamos logrando transmitir un conocimiento, una enseñanza y eso, pues es de agradecerse. Igual, Fernanda, gracias por la clase, estuvo interesante. Gracias a ti, Fernanda, gracias, Karen, por acompañarnos de manera síncrona. Esto habla también pues de su compromiso, participaciones que definitivamente pues siempre son tomadas en cuenta. Ojalá que nos puedan acompañar la siguiente clase, que es este viernes. Está por terminar la sesión. Muchas gracias, un gusto conocerles. Nos encontramos el próximo viernes 17. Hasta la próxima, muchas gracias, cuídense, buena noche.